el parcial 3 de enero 2020, es decir, hace exactamente un año. Y allí, ahí todavía estábamos en la presencialidad, por supuesto, pero yo daba clases virtuales. Entonces yo los exámenes se los mandaba a José Pirrone ay, ¿cómo que se llama? Bueno, el de comunicaciones uno, se me olvidó el nombre. Me va a matar Javier. Y, ellos me lo presentaban. Bueno, lo cierto es que este parcial lo vamos a ir resolviendo y al mismo tiempo voy a ir hablando de otras cosas, digamos, como para aprovechar la resolución del examen, para no limitarnos, porque obviamente no les voy a poner un problema igual que este, ¿no? Obviamente. Bueno, a veces lo hago porque yo no me pongo a revisar todos los exámenes porque no terminaría nunca. Vamos a empezar con uno de los problemas que es siempre el corazón más grande de este parcial, que son los problemas que tienen que ver con códigos de bloque y probabilidad de error. En este caso, se tienen dos sistemas de comunicaciones que se le llaman A y B, que no están identificados, que usan el mismo canal, pero tienen diferentes esquemas de codificación por bloque y, como siempre, transmiten al canal una vez que codifican de la manera que sea, codifican, usan un código de línea no retorno a cero polar y después son recibidos siempre por los receptores óptimos. Eso es un estándar de lo que hemos hecho durante esta parte del curso. Las curvas de probabilidad de error por bit final, hago énfasis, creo que no agarré el marcador, sí, hago énfasis en esto, ¿oyeron? Lo que este eje es probabilidad de error por bit final que nosotros hemos denominado P final o P sub F, para abreviarlo, versus E sobre eta en dB. Eso es algo que parece mentira, pero en algún momento alguien ha pensado que aquí podemos tener graficado P sub C. No, las curvas serían diferentes definitivamente. Entonces se tiene eso y dice lo siguiente. Imagine que 10 log de E sobre eta es 7 dB. Entonces simplemente me están ubicando en este punto del gráfico. ¿Okay? Dice, demuestre si el sistema A podía o no ser un Hamming 1511 y el B un Hamming 74. Esto todo había que soportarlo numéricamente, porque uno ve esto y dice, claro, claro que sí, porque Hamming 1511 siempre es mejor cuando el E sobre eta es más grande y en cambio empeora cuando el E sobre eta es más pequeño. Pero eso no es una respuesta, tendría que ser un cálculo numérico. Entonces tomamos 10 log de E sobre eta, pasamos el 10, me queda en 0.7, hago el antilogaritmo y despejo E sobre eta, me queda 5. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso 1511 comienzo calculando PC, que es el clásico de no retorno a cero, polar, que es 2E sobre eta, raíz de eso, pero hay que cambiar y tomar en cuenta el hecho de que los bits están teniendo un t-bit prima más chiquito. Entonces, la fracción de corrección en la energía es 11 sobre 15, que es K sobre N. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, trabajamos con los numeritos, tomando en cuenta que E sobre eta es 5, que de aquí lo obtuvimos, y me da Q de 2.7. Resulta que me lleva a la tabla de valores altos de probabilidad que tiene varias columnas. Aquí va X, que es el argumento, y aquí van las décimas, ¿verdad? No, la centésima, es decir, esta probabilidad es cuando es 2.70. Si tienen 2.71, tienen que irse una casilla a la derecha. Si tienen 2.72 y así sucesivamente. Así trabaja esa tabla. Es bueno que la revisen. Yo puse aquí como un resumen, ¿no? Teniendo el valor de PC, ahora podemos calcular P final. Y quiero que se paren un momento a analizar esta fórmula. Esta fórmula no sirve solamente para Hamming, ¿ok? Porque yo ni siquiera sé si eso es Hamming. Eso es una fórmula que vale para todos los códigos de bloque. Eso sí, yo tengo que saber cuál es la capacidad de corrección y obviamente el N, K y R. Entonces, una vez que calculo PC, que siempre es igual, no importa si es Hamming o no, usted pone aquí K sobre N. Tengo un código 72, bueno, usted pone 2 séptimos aquí, perfecto. Pero en P final hay que tener cuidado porque hay que poner, aparte de N, que en este caso, digamos, como estoy probando Hamming 1511 primero, N es 15, entonces me queda 14. Y aquí pongo 1 porque estoy haciendo la prueba a ver si es Hamming.
Pero esta fórmula es válida para códigos de bloque que corrigen 2 errores, 3 errores, 5 errores, solamente que tienen que poner el T correcto. Usan exactamente la misma estructura para calcular P sub C, la misma filosofía, pero aquí tienen el cuidado de poner el T correcto. T igual 1, eso lo agregué esta mañana, por eso volví a cambiar la presentación en Mega y volví a cambiar material de apoyo, porque me pareció importante, porque uno puede pensar que siempre es así, este valor n-1 en 1. No, es n-1 en t. Y lo mismo PC, aquí es al cuadrado porque en Hamming es t igual 1. Pero si yo tengo un código que corrige hasta 3 errores por cada n bits, aquí hay que poner 3 más 1, que es 4. ¿Ok? Dicho esto, entonces ya podemos sustituir el valor de PC aquí, sacar las cuenticas y me da este valor. 1.6 por 10 a la menos 4. Fíjense un detalle, aquí la escala empieza en 10 a la menos 4. ¿Ok? Este valor es 10 a la menos 3 y esto es semilogarítmico. ¿Ok? Entonces aquí usted tiene 1 por 10 a la menos 4, esta rayita es 2 por 10 a la menos 4, 3 por 10 a la menos 4, hasta que llegamos a 10 por 10 a la menos 4, que es 10 a la menos 3. Entonces usted puede ubicar perfectamente si eso le suena. Acuérdense que estoy en 15-11, o sea que estoy a esta altura más o menos, ¿ok? Bueno, yo soy bastante mala para esto. Efectivamente, esta rayita es 2 y esto es 1.6. O sea que la cosa parece que sí está bien. Sin embargo, tengo que ahora calcular el caso 7.4. En el caso 7.4 todo es muy parecido, excepto que por supuesto cambia NK. Entonces hay que cambiar la forma de calcular P sub C. Ahora es 4 séptimos con el mismo valor de sobre eta que es 5. Y vuelvo a ir a buscar los valores en la tabla, que es la tabla de valores grandes, y consigo esto. La tabla de valores bajos de probabilidad comienza en 3, que es la otra tabla de Gauss. Ustedes tienen las dos en los formularios de módulo 7. Muy bien, entonces ahora volvemos a calcular P final, que es n-1 en t, PC a la t más 1, solamente que ahora sustituimos el nuevo valor de PC y obtenemos este valor. 0.4 por 10 a la menos 3. Aquí teníamos 1.6 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Entonces nos venimos para acá para ver si ese valor tiene sentido. Fíjense, estamos hablando de este valor en la curva de Hamming, que sería supuestamente 7.4. Entonces nos venimos para acá lo mejor posible y caemos por debajo de 10 a la menos 3. Si nosotros ponemos esto, eh, digamos, en función de 10 a la menos 4, aquí habría que poner un valor diferente, ¿no? O sea, si tú le pones 10 a la menos 4 aquí, tienes que multiplicar esto de otra manera. ¿Okay? Lo cierto es que los valores dan bastante cercanos, bueno, lo que se puede ver por encima, como para pensar o aceptar que efectivamente los esquemas son 15-11 y 7-4. Una de las preguntas que en muchos casos aparece es determinar número de errores, número de bits de mensajes malos, números de bits totales malos, número de bits de paridad malo. En este caso era el número aproximado de bits de mensajes errados a la salida con el sistema A, que es 15-11, cuando se transmiten 10 a las 5 palabras o bloques. ¿Okay? Estamos hablando de 15-11, las palabras tienen 15 bits. ¿Okay? Y de esos 15 bits, 11 son de mensaje. De manera que por aquí escribí el número total de mensajes que se van a enviar en 10 a las 5 bloques. Se envían mensajes, bit de mensaje igual a 11 por 10 a las 5. Entonces ahora, digamos, caemos en la forma más fácil de trabajar con las probabilidades de error. Yo se lo mencionaba, que si usted quiere saber cuál es la probabilidad de, de que los bits estén malos, en este caso P final se refiere a los bits de mensaje, usted sabe que eso es igual al número de bits de mensajes malos entre el número de bits de mensajes enviados. Entonces ya PF lo tenemos porque lo calculamos en la lámina anterior y ya sabemos cuál es el número de bits de mensaje enviado. Simplemente multiplicamos PF por ese número, que es 11 por 10 a la 5, y tenemos el número de bits de mensaje malo, aproximadamente, por supuesto, ¿no? Pero es interesante ver que hay gente que lo hizo de otra forma. Aquí tenemos, primero calculamos la probabilidad de error por palabra, ¿okay? Que es aproximada por este término. Fíjense que aquí, esto también lo agregué hoy, puse la fórmula general para que entiendan que esto es aplicable a otros códigos de bloque que tengan T igual 2, 3, 4, cualquiera.
¿ok? Entonces aquí, específicamente para el caso de Hamming 1511, N es 15, T es 1 y esto me queda en 2. Entonces la probabilidad de error por palabra es calculable para ese caso. Perfecto, no lo hice, sino porque estoy explicando la filosofía de hacerlo. Ahora me dedico a calcular cuántas palabras malas llegarían cuando yo envío 10 a la 5. Entonces, sencillamente hay que multiplicar PWE por el número 10 a la 5. ¿Ok? Entonces allí tenemos el número de palabras malas, que el resultado, si se los puse aquí, daría 126. Y ahora yo tengo que decir que de esos 126, ¿verdad? Esas 126 palabras malas, yo hurgo y veo, oye, ¿cuántos bits malos tendrán? Entonces, por supuesto, ahí tienen que quedar palabras con 2 bits malos, con 3 bits malos, pero yo les dije y les demostré con algunos ejemplos prácticos, con el simulador que hicieron sus compañeros, que realmente si tú corriges hasta un error por n bit, los errores más frecuentes que te van a aparecer son de a 2. Entonces uno asume que todas las palabras malas, las 126 palabras, tienen 2 bits malos. Entonces ahora tengo el número total de bits malos, total, mensaje y paridad. Y lo que hago ahora es hacer una regla de 3. Esa es la otra forma de calcular lo mismo. Que es bueno que la manejen, ¿no? Ahora, por supuesto, clásico ver cuál es el impacto en el ancho de banda. Si el usuario recibe los datos a 1 megabit por segundo, ¿cuánto tengo que pagar por el canal? Es decir, yo voy a comprar un espacio en un canal y tengo que pedir, mira, yo necesito 1 megabit, 1 megahertz, ¿ok? Entonces, está claro que nosotros siempre vamos a poder conectar directamente la velocidad con el ancho de banda, porque estamos usando siempre codificación no retorno a cero polar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, eso nos alivia, porque, por ejemplo, si esto fuese lo que se transmitiera por el canal, ya yo puedo decir directamente que necesito 1 megahertz de ancho de banda, pero sabemos que no es así. Si al usuario le llegó 1 megabit, en el medio hubo una amplificación del ancho de banda, producto de que los bits tuvieron que darle espacio a los bits redundantes. Y entonces sabemos que eso crece con la relación n sobre k. ¿Ok? El tiempo disminuye en K sobre N, o sea, T bit prima en el canal es igual a K sobre N T bit, pero la velocidad es al revés, es N sobre K. Entonces, cuando uno hace la multiplicación de 1 megabit por segundo por 15 sobre 11, da 1,36 megabits por segundo. Ojo, esa no es la respuesta. Esa es la velocidad que va en la data. La respuesta es, ok, ya va. Esto está codificado cada bit en no retorno a cero polar. Yo me acuerdo de primer parcial que la dep de no retorno a cero polar es un sin cuadrado que corta en la frecuencia que llamamos f bit, que en este caso es f bit prima porque estamos en el canal. Por lo tanto, directamente puedo decir que en efecto el ancho de banda que tengo que pagar por él es 1,36 MHz para este tipo de sistema. ¿Okay? Si yo les hiciera una subpregunta que dicen, ¿qué pasaría si ahora decido transmitir en retorno a cero polar? ¿Mm? Bueno, ya saben que se duplica el ancho de banda. Entonces, para la misma tasa de transmisión en el canal, el ancho de banda sería el doble de este. ¿De acuerdo? Ok, aquí tengo un ejercicio de un sistema de Direct Sequence Spread Spectrum. Banda base, que es lo que vamos a manejar en este parcial. En el parcial que ustedes van a presentar el lunes, pasabanda es simplemente para que sepan que después de esto hay que multiplicar por un coseno, pero no sabemos calcular nada de eso porque no lo hicimos en teoría. Ok, tengo un sistema en donde BDT por CDT se codifica también en los retornos a cero polar y resulta que CDT se obtuvo de un circuito que está constituido por una cadena de registro con un clock de 10 MHz. Esto es muy importante porque yo les mostré cómo es el circuito, que tiene varios flip-flop o registros de desplazamiento en cascada y uno, digamos, toma de alguno de ellos realimentaciones hacia la entrada y eso es una estimulación para que se dispare la generación del reloj. Y eso, en ese caso, el reloj que maneja esta data es de 10 MHz. Les cuento que el tiempo sería, si esto es 10 a las 7, 10 a las 7, sí, 10 a las 7, el inverso sería 10 a la menos 7. Y eso sería T-chip, porque cada bit de ese hardware va a salir y va a ocupar un tiempo físico de ese valor, del inverso de eso.
Eso es para que sepan de qué estamos hablando, como lo acabamos de ver ayer. Bueno, con este circuito se logra con este sistema, perdón, no con este circuito. El circuito se encarga nada más de CDT. El sistema se encarga de multiplicar BDT por CDT, mandarlo al canal, etcétera. Pero ese sistema logra una ganancia de procesamiento de 20 dB. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? La señal transmitida es BDT por CDT. ¿Okay? Entonces, les recuerdo que la idea es que la velocidad y el ancho de banda de CDT sea enormemente superior a BDT, que es F-bit. Entonces, F-chip es mucho mayor que F-bit. Perfecto. Cuando nosotros multiplicamos dos cosas aleatorias, independientes, sus autocorrelaciones se multiplican y sus densidades se convolucionan. Entonces, BDT tiene un sin cuadrado, yo se los dibujaba en la clase de ayer, y CDT también es un sin cuadrado, pero el sin cuadrado de BDT es casi una aguja, es decir, se comporta frente a CDT casi como una delta. Entonces, convolucionar la DEP de BDT con la DEP de CDT es prácticamente dejar a CDT. Y por eso el ancho de banda de la señal BDT por CDT es prácticamente el mismo que el ancho de banda de CDT, que es F-chip. Y resulta que ese es el valor que me dan. Este reloj es justamente F-chip. Entonces ya sé que esa es la respuesta y el ancho de banda de la señal transmitida es 10 MHz. Ahora la parte B de este mismo problema de espectro disperso dice, ¿a qué velocidad recibirá el usuario los datos? Entonces, bueno, sabemos que los datos están originalmente a una velocidad genérica f-bit, pero resulta que me dan la ganancia de procesamiento que descubrimos que es igual a dos cosas, a la relación entre los anchos de banda, ¿okay? Que en este caso el ancho de banda de la señal transmitida es f-chip, el ancho de banda de la señal original es f-bit, y me dicen que 10 log de f-chip entre f-bit es 20, o sea que f-chip entre f-bit es 100. Por lo tanto, como yo sé cuánto vale f-chip, lo tenemos de este dato, de los 10 MHz, 10 a la 7, yo puedo encontrar cuánto vale f-bit. Y f-bit es la velocidad a la cual el usuario final va a recibir los datos. ¿De acuerdo? Ah, digamos que es algo que se parece un poco a lo que ocurre con la codificación de canal, no importa que sea convolucional, cíclica, de bloque, etcétera. Pasa algo equivalente, ¿no? Que en el medio hay una velocidad distinta. Bueno, este es el problema de espectro disperso y ahora tengo un problema. Fíjense que creo que el problema de espectro disperso son 3 puntos y el de OFDM es otros 3 puntos. Aquí dice, en un sistema OFDM, la distancia entre portadores es de 100 kHz y se usan 8 portadoras. Bueno, la idea de OFDM, les recuerdo, es decidir un tipo de modulación y eso conlleva agrupar los bits de entrada de n en n, ejemplo, 8 PSK. Entonces usted sabe que tiene que agrupar los bits de entrada de 3 en 3, formar un símbolo y eso va a montarle como un sombrerito a cada portadora. Pero como usted tiene 8 portadoras, usted, digamos, va a estar transmitiendo en el primer símbolo OFDM. Oigan que hay una diferencia entre símbolo y símbolo OFDM. Usted va a estar transmitiendo una cantidad de bits de la ráfaga original, ¿verdad? Pero repartida en las diferentes portadoras. OFDM también tiene, la O no la tiene de adorno. Resulta que en OFDM se utilizan frecuencias ortogonales y eso me permite superponer sus espectros. Uno dirá, profesora, discúlpeme, pero el espectro de una sinusoide no es una cosa así redonda. No, lo que pasa es que como tenemos sinusoides por un rango de tiempo limitado, vayámonos a señales y sistemas. Si usted tiene una sinusoide y la ventanea, es decir, la multiplica por un pulso rectangular, cuando pasa a frecuencia hay una convolución de las transformadas. Y resulta que la transformada de un pulso rectangular es un zinc. La transformada de un pulso rectangular es un zinc, que es la ventana. Entonces, por eso aquí lo que estamos pintando son como algo como los primeros lóbulos de cada zinc, de cada una de esas portadoras. La gracia de haber escogido frecuencias ortogonales es que las puedo superponer. ¿Okay? Entonces, aquí yo les pedía fundamentalmente que
en la primera pregunta que dibuje este espectro y los datos que les he dado en el ejercicio que los lleven a ese gráfico. Resulta que el dato que se les da es que la distancia entre portadoras es de 100 kHz. Entonces usted lo que pone aquí es que la distancia entre el centro, que es una portadora, y la vecina es 10 a la 5. Yo he podido también preguntarles por el ancho de banda. Hay un problema, o uno o varios problemas resueltos al final de la presentación OFDM. Y entonces yo les preguntaría cuál es el ancho de banda. Entonces usted dice, ya va, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, si usted cuenta distancia de aquí hasta aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces uno cometería el error de decir, eso es 7 por 100 kHz. Pero resulta que esto forma parte del paquete y esto también. Y casualmente, esto que está aquí es F símbolo. Entonces usted tiene que tomarlo en cuenta. Si yo les pidiera el ancho de banda. Bueno, entonces, déjenme ver, creo que tiene otra pregunta porque si tiene parte, no, perdón. No, miren, me salté la parte A, disculpen, me fui a la parte B. La parte A dice, ¿cuántos bits están siendo transportados en cada símbolo o FDM si se sabe que la modulación es 16 QAM? Entonces, como es una modulación M área de 16 símbolos distintos, tengo que agrupar los bits de 4 en 4. Entonces, agrupo los primeros 4 bits y los monto como sombrerito de la primera portadora. Para alimentar las 8 portadoras tengo que tener 32 bits. Entonces, lo que se conoce como símbolo o FDM que sale al sistema, al canal, sale del sistema al canal, es la representación de 32 bits de datos que están montados allí de una manera un poco extraña en 8 portadoras distintas. Entonces, la respuesta a esta parte es, ¿cuántos bits están siendo transportados? Pues están siendo transportados 32 bits por cada símbolo o FDM. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos los 3 puntos listos. El problema 4 dice lo siguiente. Determine el número de bits redundantes requerido en un codificador del tipo N,2. La idea es que sea capaz ese código de detectar 2 errores por cada N bits. Entonces, esto es directamente aplicar la relación de Hamming y tantear, oigan bien, ¿no? Entonces, la relación de Hamming dice que las combinaciones que yo puedo hacer con R bits redundantes son 2 a la R. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ser mayor o igual que, primero que 1, porque ese 1 realmente tendría que estar del lado izquierdo, porque eso representa una combinación que no puedo usar de las 2 R, de las 2 a la R, porque esa es la combinación de puros ceros. O sea, por ejemplo, si usted tiene 3 bits, usted puede hacer combinaciones como 0, 0, 0, 0, 0, 1, etcétera, pero es que la de 0, 0, 0 no la puede usar. Entonces usted lo que hace es enviarla para el lado derecho. O sea, en realidad esto tendría que estar aquí con una resta, pero queda mucho más bonita la relación escrita así. Entonces hay que buscar las combinaciones de errores de n en 1, si el sistema es capaz de corregir un error por cada n bit, y de errores con n en 2 porque me lo están exigiendo. Ellos quieren que el sistema sea capaz de llegar a t igual 2. Perfecto. Entonces miren, la combinatoria de n en 0 es 1, la combinatoria de n en 1 es n, y el número combinatorio n en 2 es n entre n menos 2 factorial por 2 factorial. Pero entonces uno lo pone como n por n menos 1 por n menos 2 factorial y ese n menos 2 factorial cancela el de abajo, quedando esto que está aquí. Muy bien, entonces saben que no conozco n. Entonces tengo que empezar a tantear, lo único que sí conozco es k, que vale 2. Entonces empiezo a tantear y digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a suponer que r es 4. ¿Ok? Entonces, como R es 4 y K es 2, N es 4 más 2, que es 6. Entonces eso implica sustituir en esa fórmula N igual 6 y lo hice. Y miren lo que me quedó. 2 a la 4, que es 16, y del lado derecho me quedó 22. No sirve, porque las combinaciones que se hacen con 4 bits redundantes no me alcanzan para poder ubicar perfectamente errores de a 2 bits por palabra. ¿Okay? Entonces, bueno, obviamente tenemos que seguir gastando bit redundante y me subo a R igual 5, ¿okay? Y lo coloco aquí. Entonces me queda 2 a la 5 mayor o igual que ahora sustituyo n igual a 7 porque al ser R igual 5, 5 más 2, que es K, me da 7.
Y aquí sí se cumple. Observen que no de manera óptima. O sea, me sobran combinaciones, pero no importa. Lo importante es que con un código 7.2 yo soy capaz de corregir 2 errores por cada 7 bits. Esta es la capacidad de detección que tiene este problema. Sigo en el mismo problema. Recuerden que es un código 7.2. Y ahora me dicen, piense cómo sería la matriz HT para el caso que estamos trabajando con un código 7.2. Bueno, en general, cuando usted tiene un código 7.2, pasan ciertas relaciones en la matriz de recepción que se llama H super T, porque así se usa esa la traspuesta en vez de la H original. Entonces, hay algo que siempre se cumple. El número de filas tiene que ser igual a n. ¿Por qué? Porque él recibe palabras de n bits, o sea, 7 bits de código. Y entonces H, que está aquí colocada, tiene que tener el mismo número de elementos que aquí como filas. Si esto tiene 7 bits, aquí tiene que haber 7 filas. Y el número de columnas siempre está dado por R, que es el número de bits redundante, que en este caso es 5. O sea que vamos a tener 7 filas y 5 columnas. Me interesan las primeras para arrancar, porque ya yo sé que ahí tengo que meter, no sé cómo, tengo que meter una matriz de identidad que sea de R por R, que es de 5 por 5. Eso me ocupa 5 de las 7 filas. ¿Okay? Entonces, con eso me bastaría, pero para resolver el ejercicio que viene, pero la pregunta es, oye, ¿qué hago con las otras dos últimas? ¿Qué hago con las dos últimas? Bueno, ustedes saben que ustedes podrían diseñarla, porque la matriz HT tiene que tener la siguiente característica. Ojo, no se pueden repetir filas, porque si no, usted no va a poder identificar los errores con el síndrome. Acuérdense que el síndrome está asociado al error, justamente a la posición del error, para ser específico. Entonces usted tiene que ser cuidadoso de que estas dos filas no se parezcan a ninguna de estas, tampoco sea razonable, digamos que usted use mal los bits de mensaje, que son solo 2. Entonces uno estaría tentado a diseñar una buena matriz de H, pero en el próximo examen hay un ejemplo como ese y lo voy a resolver allí. Por eso no me preocupo realmente por la matriz HT, estoy hablando de cómo es la dimensión y ahora me voy a enfocar en lo que en lo que me pregunta realmente. Me dice, cuando el error se presente en el primer bit de paridad, ¿cuál sería el síndrome? Esa es la pregunta. Entonces sabemos que si hay un error en el primer bit de paridad, el vector de error sería este que está aquí, que tiene 7, no los voy a poner solo, 7 elementos, donde el primero es 1. Cuando usted multiplica esta fila por esta primera columna, ¿verdad? Obtiene el primer bit del síndrome. Cuando multiplique esto por la segunda columna, le va a quedar el segundo bit. Pero nosotros sabemos que cuando el único que no es 0 es el primer elemento. Es decir, que el síndrome va a coincidir con la primera fila de la matriz HT. ¿Okay? Y la respuesta sería esa, el síndrome es esto. Supongan que le digo, no, perdón, miren, no es el primer bit, es el quinto. Bueno, entonces usted sabe que aquí tenemos cuál sería el síndrome. Por cierto, ese quinto bit, ¿verdad? Está relacionado todavía con los bits de paridad, que son 5. Imagínense que le digo, no, mire, no, yo quiero que me digan cuál es el síndrome para la sexta fila, es decir, pero ya va, no la he hecho. Bueno, la va a tener que hacer. Entonces usted se pone y diseña una fila 6 y una fila 7 a su gusto, que sean razonables. ¿Okay? Ok, no me queda más remedio. Pero imagínense que yo les digo, mira, me dijeron que hay 2 errores, en el primer bit y en el quinto. No, ya yo sé cuál es el síndrome. El síndrome es la suma de estos dos. Entonces, aunque tenga 2 errores, yo puedo saber cuál va a ser el síndrome. Y de hecho, cuando usted suma esto, fíjense que le queda 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Uno ahí primero se da cuenta que hay un error, pero en este caso, como tiene la capacidad de corregir 2 errores, probablemente eso lo va a llevar a usted a una tabla que le dice, mira, sabes que está malo el primero y el quinto.
porque tenemos la capacidad de detectar y corregir hasta 2 errores en este código 7.2. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto terminamos este parcial y voy a cerrar la grabación, como les dije, para hacer un video solo para un parcial, para que me quede después como más ordenado en mi material. Así que bueno, nos vemos porque este fue el último parcial que diseñé en julio del 2020. Entonces, bueno, vamos a parar la grabación.